Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a empezar hoy con la sesión de neurocirugía mensual del Ángeles Pedregal. El día de hoy nos acompaña el doctor Mario Alberto Taylor. Nos va a ayudar a presentar monitoreo neurofisiológico multimodal en cirugía de columna y vamos a ver también manejo quirúrgico, ¿no? ¿O no, Taylor? Espero que sí. Eh, bueno. También nos acompaña la doctora Ritma Nelly Pereira Canul. Ella es neurofisióloga y junto con el doctor Taylor van a presentar nuestra sesión y la importancia del monitoreo neurofisiológico multimodal en cirugía de columna. El doctor Taylor es egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Hizo su alta cirugía de columna en Pemex, en el Hospital Central Militar. Y aquí nos acompaña con su equipo para darnos esta gran plática. Gracias, Taylor. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer por la invitación que el doctor Ortega y el doctor Dorantes le han hecho al grupo de trabajo para poder presentarles este tema que eh, me pareció un buen tema para discusión, me pareció un tema que le podemos sacar mucho jugo, sobre todo con la parte neurofisiológica con las que nos va a ayudar la doctora Pereira. Y pues bueno, a manera de pues introducción, esta imagen pues nos, nos indica acerca de la evolución humana, ¿ok? Cómo ha llegado el humano a poder hacer todas las estructuras, microchips, computadoras. Sin embargo, el precio que ha tenido que pagar el humano para que pueda llegar a esto ha sido alto. ¿Por qué? Porque perdió el 50% de su base de sustentación. Hace millones de años, antes de que existiera el Homo erectus, pues nosotros nos desplazábamos en cuatro extremidades. Tenemos la memoria en el sistema nervioso central, la cual los dermatomos indican efectivamente eso. Entonces, al nosotros perder el 50% de nuestra base de sustentación, le damos compresión axial al 50% que tiene que trabajar el doble. ¿De acuerdo? Por eso es que entre más tiempo pasemos en este mundo, más nos vamos a desgastar y por eso vamos a tener problemas en relación a columna. Entonces, el tema de la evolución aunado a nuestra forma de vida actual, nos ha llegado a que tengamos una sobrevida mayor y evidentemente mayores problemas en la columna vertebral. Ahora, con el advenimiento de mucha tecnología como las mesas de posicionamiento ProAxis, Jackson para cirugía de columna, más sistemas de navegación intraoperatoria, más sistemas percutáneos, más los equipos que utilizamos para poder hacer microcirugía, cirugía endoscópica, cirugías percutáneas, las nuevas tendencias actuales de ALIF, XLIF, que vamos a comentar en un ratito más, pues nos ayudan para que podamos tener mejores resultados en los pacientes. Ahora, parte importante del equipo quirúrgico, no solamente el cirujano, los ayudantes, también son el anestesiólogo y el neurofisiólogo para que nosotros podamos darle los mejores resultados posibles al paciente. Ahora, dentro de las técnicas quirúrgicas, tanto para cirugía de cervical, cirugía lumbar, lo más frecuente, y lesiones tumorales o fracturas, en el caso de la patología torácica, pues podemos encontrar cirugías microquirúrgicas, cirugía abierta, lo convencional, cirugía endoscópica, ¿de acuerdo? Cirugías de fusión, cirugía de artroplastía, ¿de acuerdo? Hay muchas técnicas. Comentaba con compañeros especialistas también en columna y creo que estamos en la misma sintonía en que el cirujano de columna tiene que saber abordar los 360 grados de la columna. ¿Ok? Tenemos que saber abordar por delante, lateral, por atrás, con distintas técnicas de difusión y también con técnicas de artroplastía.
Ahora, entrando un poquito en la historia, en 1953 el grupo liderado por Patton encontraron respuestas motoras generadas por estimulación en la corteza cerebral. Esto después de los estudios de Penfield en el 50. Ahora, el grupo de Mentron y Morton encontraron en 1980 estimulación eléctrica transcraneal con generación de potenciales motores. Para el 85 se encontró estimulación magnética transcraneal sin dolor. Ahora, estas técnicas, tanto la de Mertron en el 80 como la subsecuente en el 85, no podían ser utilizados con pacientes bajo anestesia. Fue hasta 1993 que Taniguchi modificó la técnica para poder evocar potenciales evocados motores. Y me van a preguntar, no, pues es que desde 1970, 1980 se utilizaba monitoreo neurofisiológico transoperatorio en las cirugías de deformidad espinal, sí, pero eran potenciales evocados somatosensoriales. Ahora, estos potenciales evocados somatosensoriales no podrían predecir la aparición de lesiones durante el evento quirúrgico, sino que hasta que terminaba el procedimiento quirúrgico, los pacientes cuando despertaban, resulta ser que tenían lesiones. Entonces, con la implementación de los potenciales evocados motores, podemos tener una mejor predicción en tiempo real para poder tener pues algo duro, algo sostenible, algo evidenciable, ¿de acuerdo? Para que podamos decirle al paciente pues que va a estar exactamente igual o mejor que en el prequirúrgico. Hasta el 2002 fueron aceptados por la FDA y pues bueno, las distintas sociedades que han existido, bueno, que se han formado, empezaron a partir de 1946. Y bueno, entrando en materia, ¿por qué utilizamos el monitoreo neurofisiológico transoperatorio? ¿Y por qué que sea multimodal? Pues bueno, el que sea multimodal, pues evidentemente, pues ya desde 1970 se conoce que, pues evidentemente, si no hacemos monitoreos de la función motora, pues no vamos a conocer cómo va a salir el paciente después del procedimiento quirúrgico. Ahora, todo esto es para la seguridad del paciente y para poder predecir complicaciones durante el evento quirúrgico. Ahora, vamos a hablar un poquito de indicaciones, ventajas, limitaciones y un poco del marco legal. Ahora, indicaciones. Como tal, las últimas guías que se han escrito, la del 2017, la del 2019 y la más reciente del marzo de este año, no nos dan una indicación precisa para poder hacer este procedimiento. Sin embargo, está bien aceptado para pacientes con deformidades, los pacientes con escoliosis, la cirugía en donde se empezó a implementar esto desde hace ya 50 años, anomalías congénitas, lesiones intradurales, descompresiones extensas, vía anterior o vía posterior por estenosis tanto cervicales, torácicas y lumbares. Esto ya publicado en artículos longevos y en artículos actuales. Eh, bueno, no aparece por ahí una diapositiva que tenía del 2017. En el 2017 se publicó un artículo en Neurosurgery en donde trataban de poner una guía para el uso de el monitoreo neurofisiológico intraoperatorio. Ahora, ¿cuáles fueron las conclusiones de este estudio? Fueron dos importantes. Uno, el monitoreo neurofisiológico nos sirve para poder identificar lesiones intraoperatorias. Es una herramienta diagnóstica, ¿de acuerdo? Ahora, ¿para qué no nos sirve? No es un instrumento, una técnica que sea terapéutica, ¿de acuerdo? Por eso hay mucha controversia que si se debe de usar, que si no se debe de usar, ¿de acuerdo? Ahora, las ventajas. Detectar lesiones neurológicas en el quirófano. Y esto está aunado a el conocimiento anatómico del cirujano. La anatomía,
el monitoreo, más bien, el monitoreo neurofisiológico intraoperatorio no va a suplir ni déficit de habilidad ni déficit de conocimiento anatómico en un cirujano, ¿ok? El monitoreo neurofisiológico no va a evitar que el cirujano haga una lesión, no va a evitar que el cirujano corte una raíz. Eso no lo ve el monitoreo. El monitoreo te avisa si ya se cortó, ¿de acuerdo? O sea, no te va a decir cuándo parar tu cirugía porque la descompresión ya es lo bastante holgada. Para eso no sirve el monitoreo. El monitoreo sirve para decirte si hay una lesión o no hay una lesión en el transoperatorio. Ahora, es un complemento diagnóstico confiable ya que es en tiempo real, a diferencia de las imágenes de un neuronavegador que tú adquieres la imagen y posterior colocas tornillos navegados, eso no es en tiempo real, ¿de acuerdo? Eso es una simulación, pero esto, el monitoreo neurofisiológico intraoperatorio multimodal, es en tiempo real, ¿ok? Ahora, podemos evaluar algo que comentaba hace rato, la implementación de la onda D, sobre todo para los pacientes con lesiones intraxiales en médula. Estos pacientes que muchas veces con la colocación de un electrodo epidural durante la resección de una lesión, aunque perdamos los potenciales motores y la onda D sigue presente, sabemos que el paciente no va a tener un déficit motor importante o va a ser un déficit transitorio. Ahora, limitaciones, lo que venía comentando, no va a evitar lesiones iatrogénicas. Si el cirujano corta una raíz, no le va a decir en vivo, oye, estás a punto de cortar la raíz. Eso no sucede, ¿de acuerdo? Este monitoreo no evita que un médico, por falta o una de destreza o de conocimiento anatómico, pueda causar una lesión al paciente. ¿Ok? Ahora, el costo-beneficio. En las últimas publicaciones hay mucha pues bueno, está muy discutido el tema del costo, si vale la pena o no vale la pena. Desde mi punto de vista, vale completamente la pena. Eh, la forma en la que las guías lo manejan de que no es un instrumento terapéutico, pues me queda muy claro porque pues es un apoyo, no es el neurofisiólogo no es el que va a hacer la cirugía la va a hacer el cirujano. Sin embargo, el apoyo neurofisiológico nos va a brindar la seguridad de que ese paciente va a salir del quirófano, uno, a como entró, o dos, diferente a como entró. Para eso sí nos sirve el monitoreo neurofisiológico. Su uso no produce una mejoría del estado quirúrgico, que es básicamente estoy redundando en lo que estoy diciendo, pero es para que quede claro. O sea, no, el uso del monitoreo neurofisiológico implícitamente no va a mejorar el estado clínico del paciente, lo va a mejorar las técnicas quirúrgicas que vamos a utilizar para poder operar al paciente. Ahora, consideraciones especiales. Aquí también hay mucho debate, aquí hay mucha controversia. ¿Quién tiene que hacer el monitoreo neurofisiológico transoperatorio? Evidentemente el neurocirujano no. Evidentemente no, evidentemente el ortopedista tampoco, ¿de acuerdo? El cirujano de columna menos, tiene que ser alguien con conocimiento neurofisiológico, ¿de acuerdo? En mi caso particular, yo siempre para los estudios de neurofisiología pido neurofisiólogo titulado, certificado y con cédula. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si en el transcurso de la cirugía todo nos va bien, no pasa nada. Pero si por azares del destino llega a haber alguna lesión inadvertida, alguna complicación transquirúrgica, el hecho de que no tengamos un sustento, sobre todo respecto al marco legal, ¿de acuerdo? No tenemos una persona que diga que con un sustento, como es un título, cédula, consejo ante la ley,
Sí nos pone en un poquito de aprieto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo como neurocirujano, pues no puedo andar operando un apéndice o como los cirujanos estéticos que se ponen a hacer aumento de cirugías cosméticas que no está dentro de su eh, profesiograma hacer, ¿de acuerdo? Ahora, que tengan la habilidad para hacerlo, esa es otra cosa, pero cuando tienen una complicación y no demuestran que tienen los documentos para poder hacerlo, pues ahí está el problema. Sin embargo, no existe una indicación precisa, al menos en México, que diga, tiene que ser el neurofisiólogo clínico, ¿de acuerdo? Ahora, la implementación para el monitoreo, pues ya salió incluso una guía de práctica clínica eh, que nos menciona los pros y los contras, y la verdad es que toda la evidencia está a favor de que se pueda hacer el monitoreo neurofisiológico. ¿Que es costoso? Pues sí, sí es costoso, pero el tener la certidumbre de que el paciente va a estar bien después del procedimiento quirúrgico, pues eso no tiene precio, ¿vale? Ahora, cosas que tenemos que tener en cuenta: la evaluación neurológica, el revisar al paciente, ver los estudios, discutir con tu equipo quirúrgico las placas, la decisión quirúrgica, esto tampoco se tiene que dejar a un lado por el monitoreo. O sea, es básicamente la inspección del paciente lo que nos va a decir qué déficits preoperatorios tiene y qué déficits postoperatorios, aunado al implemento de las técnicas de neurofisiología, vamos a encontrar en el paciente en el postoperatorio. Esta era esta era la diapositiva que buscaba hace rato, que es acerca del artículo del 2017 que ya les había comentado, que hay un par de artículos que nos indican que la monitorización neurofisiológica con potenciales evocados motores y somatosensoriales durante la cirugía de médula espinal o columna vertebral se utiliza como un complemento diagnóstico para evaluar la integridad de la médula espinal en el contexto perioperatorio. O sea, ¿qué significa esto? Que vamos a utilizar estas técnicas para poder identificar lesiones durante la cirugía. Punto. ¿Ok? La monitorización neurofisiológica intraoperatoria aplicada de esta manera es un método valioso y sensible para detectar lesiones neurológicas durante los procedimientos quirúrgicos de la médula espinal o la columna vertebral. Es básicamente lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora, eh, ¿qué es el monitoreo neurofisiológico intraoperatorio? Es el uso de diversas técnicas neurofisiológicas para evaluar la integridad y función del sistema nervioso central, además del periférico, durante procedimientos quirúrgicos que ponen en riesgo dichas estructuras. Ahora, tomando en cuenta la publicación de marzo de este año de las guías de la Global Spine Journey, si mal lo recuerdo, nos dice en sus conclusiones: el monitoreo neurofisiológico intraoperatorio debe de utilizarse en los pacientes de alto riesgo. Sin embargo, no nos indican cuáles son los puntos que yo tengo que evaluar para decir es un paciente de alto riesgo. ¿Por qué? Porque lo que es de alto riesgo para unos puede ser no de alto riesgo para otros, ¿de acuerdo? Como, por ejemplo, la diferencia entre un hospital, escuela, en donde tienes que poner a tu residente de mayor jerarquía a realizar estos procedimientos, porque cuando sea un egresado es parte de lo que él tiene que tener como conocimiento para poder apoyar a la población en donde va a trabajar. Ahora, este residente operando un paciente bajo supervisor de un cirujano, no es lo mismo el riesgo que un paciente operado pues en el Ángeles Pedregal por un profesor, ¿no? Entonces, tenemos que el riesgo va a ser diferente en cuanto a el médico, un médico con habilidad, un médico que está adquiriendo habilidad y
En cuanto a la patología, una patología tumoral en donde tenemos que hacer abordajes transtorácicos, abordajes posterolaterales tipo LECA, ¿de acuerdo? Entonces, en donde vamos a tener una manipulación del sistema nervioso central íntimamente por la patología del paciente. Ok, ahora, la utilidad. Prevención de lesiones neurológicas y o vasculares durante el acto quirúrgico. Alerta en etapas reversibles de posibles agresiones. Oportunidad de realizar intervenciones adecuadas y evitar lesiones permanentes. Retroalimentación acerca del estado hemodinámico y de la función de estructura del equipo quirúrgico. Ahora, acuérdense que puse una fotografía al principio de la plática en donde son tres lugares principales y tres actores principales en todo este teatro. Por un lado, el equipo de anestesiología, por otro lado, neurofisiología y en medio, el equipo quirúrgico, que los tres tienen que estar íntimamente relacionados y en contacto pleno durante toda la cirugía. De nada vale la pena que yo pida un monitoreo neurofisiológico intraoperatorio si la neurofisióloga va a estar diciéndome, oye, está irritado, oye, está no sé qué, y yo no paro de operar porque ya me quiero ir. O sea, no tiene sentido. Y créanme que pasa mucho en que no le damos la importancia adecuada. ¿Por qué? Porque pues yo creo que estoy haciendo un trabajo adecuado, porque estoy viendo de forma directa la raíz. Sí, claro, pero el tema es que para eso nos avisan, porque si no, nos vamos al lado contrario. No nos avisan nada en la cirugía, termina la cirugía y el paciente pues no mueve una pierna. Ok, oye, ¿por qué no me avisaste? No, pues no sentí que valiera la pena avisarlos, era una irritación sin importancia, ¿no? Entonces, en todo momento, el equipo quirúrgico más anestesiología, más neurofisiología, tenemos que estar en contacto para poder evitar o poder prevenir que el paciente salga con una lesión que pueda ser, en el mejor de los casos, transitoria y en el peor de los casos, permanente. ¿De acuerdo? Ahora, las alertas siempre estamos un poquito quisquillosos, los cirujanos de columna, un poco en el quirófano. ¿Por qué? Hay muchas veces, y sobre todo con una socia que tengo con la que operamos, cuando estamos haciendo la disección, en el caso de los pacientes que tenemos que reintervenir, porque ya tuvieron una cirugía o dos cirugías previas en otro equipo o que vienen del interior de la República a operarse acá en Ciudad de México y tenemos que reintervenir bueno, actualmente ya no estamos utilizando los mismos abordajes, actualmente estamos utilizando abordajes laterales, pero antes cuando los teníamos que reintervenir, abrir la cicatriz previa o el abordaje previo, teníamos que descubrir un poco en el abordaje, un poco más de lo que se había abierto previamente para poder encontrar un plano seguro, un plano con lámina, y muchas veces al estimular con el monopolar, sobre todo cuando es por arriba de 30, ya actualmente no utilizamos nunca más de 25, cuando antes utilizamos 30 o un poco más, los pacientes tenían un movimiento que no se veía, primero por la interferencia que causa el monopolar y el bipolar, y segundo, por el contacto de los músculos con las facetas, con las articulaciones, ¿de acuerdo? Entonces tenía movimientos que de las extremidades inferiores y de la zona lumbar que espantaban mucho a mi socia, ¿de acuerdo? Entonces, son zonas, más bien dicho, muy retiradas de estructuras nerviosas, sin embargo, la propagación de la energía también puede provocar este tipo de movimientos y también lesiones, ¿de acuerdo? Ahora, en estos casos, muchas veces entraba en conflicto mi socia porque decía, oye, es que no nos alertaron de que se movió.
Pues no, es por la propagación de la energía y cuando está el monopolar activo, pues no les mete mucha interferencia la utilización del el monopolar en las gráficas de la computadora. Y bueno, alerta en etapas reversibles. ¿A qué me hace alusión o en qué pienso yo cuando leo esto? Muchas veces cuando tenemos que instrumentar, colocar tornillos en el pedículo, cuando lo hacemos con técnicas percutáneas, en donde no usamos un neuronavegador, solamente utilizamos los rayos X en AP lateral y con sifosis o lordosis, según sea el caso, tendemos a bueno, lo que nosotros hacemos es un double check. Actualmente, cuando metemos el tornillo, le colocamos un caimán para poder estimular el tornillo y que vaya bajando y que este tornillo vaya haciendo su monitoreo propio. Después de poner el tornillo en la posición final guiada por los rayos X, estimulamos con un estimulador monopolar para verificar que no haya conducción de la energía a través de ese tornillo. ¿Por qué? Porque si está bien colocado, si está envuelto en hueso, pues no va a haber conductividad. Sin embargo, si yo en la técnica piolo el pedículo, me meto al conducto lumbar, evidentemente, pues por anatomía, yo sé que hay un nervio que va a salir por debajo de ese foramen y hay otro que va a atravesar para salir en el foramen inferior. Entonces, si violo ese pedículo hacia la pared medial o hacia la pared inferior, evidentemente voy a tener respuestas con el contacto de la estimulación, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos sirve para que yo pueda tomar la decisión de recolocar ese tornillo, ¿de acuerdo? Para evitar algo que puede ser, bueno, en su momento reversible, o sea, quitar el tornillo y volverlo a colocar de forma adecuada, ¿vale? Que viene a colación también con intervenciones adecuadas para evitar lesiones permanentes, sobre todo en los pacientes, volvemos al ejemplo de los pacientes que nos toca reoperar. Los pacientes que nos toca reoperar y que entramos por un abordaje ya hecho, la cicatrización que encontramos en los tejidos, en muchas ocasiones no nos permite identificar estructuras anatómicas, como en un paciente que nunca se ha operado, ¿de acuerdo? Entonces, en esos casos lo que hacemos es hacer pues yo le digo mapeo de raíces nerviosas para identificar estructuras que tengan respuesta y con base en la respuesta hacer resección de tejido o no resecarlo si es el caso de que tenga respuesta. Si no tiene respuesta, pues evidentemente vamos a poder quitar el tejido sin ninguna complicación, ¿de acuerdo? Y sin ninguna alerta. Sin embargo, muchas veces el tejido cicatrizal puede jugarnos en contra cuando nosotros no utilizamos la estimulación o la técnica neurofisiológica correcta. ¿Por qué? Porque para cuando un paciente lo reintervenimos y decidimos destechar el foramen, quitar las facetas, dejar libre de compresión, porque hay pacientes que la compresión que le genera es derivado a fibrosis posquirúrgicas de su primer evento quirúrgico. Entonces, tenemos que quitar la fibrosis. ¿Cómo hacemos? Pues estimulamos la fibrosis. La zona que no alcancemos o que no tenga respuesta, evidentemente la podemos quitar. La que tenga respuesta, evidentemente no. ¿De acuerdo? Y pues bueno, la retroalimentación, volvemos a lo mismo, el equipo quirúrgico tiene que estar en pleno contacto, bueno, en comunicación, perdón, en comunicación en todo el momento de la cirugía. El cirujano tiene que hacer caso a las recomendaciones del neurofisiólogo, al igual que el anestesiólogo, ¿de acuerdo? Evidentemente, ahorita vamos a entrar un poco más en detalle. La doctora Pereira nos va a ayudar para ver las modalidades de la neurofisiología y las condiciones adecuadas en las cuales se pueden utilizar estas técnicas. Bueno, buenas tardes, agradezco muchísimo la invitación y después de esta introducción desde el punto de vista quirúrgico, pues también yo les quiero hablar de la parte
del monitoreo. Si nosotros leemos los artículos, sí hay mucha controversia entre se debe, no se debe usar, cuál es sensibilidad, especificidad y qué tanto funciona para mejorar el pronóstico del paciente. Yo hago la comparación. Cuando yo estudié, los catéteres centrales se ponían por pura anatomía, las infiltraciones se hacían por pura anatomía y ahorita todo el mundo, bueno, se debe usar, por lo correcto es utilizar una guía mediante ultrasonografía. Muchos decimos, bueno, pero anatómicamente yo lo sé hacer, hasta que una persona me dijo, pero si ya existe el recurso y no lo utilizas, ¿por qué pones en riesgo al paciente? Y también si leemos los artículos, la mayor causa por lo que piden el monitoreo es por la parte legal. Entonces también tenemos una manera de defendernos de que durante el procedimiento todo estuvo bien, si ya había un daño previo y que no hubo un daño después del procedimiento quirúrgico. Pero, aparte de eso, sí quiero mostrarles qué otras cosas podemos ver nosotros en quirófano para que si vamos a pedir el monitoreo, si ya es algo que existe, que podemos pedir, que también podemos ver no solo los potenciales motores, ¿no? Que a veces es lo que nos quedamos. Entonces, un monitoreo multimodal, podemos ver muchas más cosas que solo las respuestas motoras. Podemos ver integridad de tractos corticoespinales, vías propioceptivas, podemos ver actividad cerebral, flujo cerebral, evaluar la profundidad anestésica, el bloqueo neuromuscular, podemos hacer mapeos, podemos ver lo de la colocación de los tornillos, la función de raíces nerviosas, de nervios periféricos y también contribuir al estado hemodinámico del paciente. Todo eso en conjunto con el equipo. Voy a desglosar rápidamente de las técnicas principales, enfocándome un poquito a la parte de columna, qué es lo que podemos nosotros hacer o monitorizar cuando es una cirugía de columna. Recordando rápidamente, los potenciales evocados somatosensoriales es la manera en que nosotros vamos a evaluar nuestra vía sensitiva mediante los cordones posteriores. ¿Qué es lo que me interesa saber en cuanto a la evaluación de los potenciales? Bueno, ¿qué es una vía? Que empieza desde el estímulo de un nervio periférico que va a subir por de la parte aferente, va a llegar a los fascículos cuneatos, gracilis, va a pasar por el lemnisco medial, va a pasar por los núcleos y va a subir al núcleo ventroposterolateral del tálamo y va a subir a la corteza. Pero, ¿cómo yo lo aplico en un paciente que está en cirugía? Porque aquí no vamos a utilizarlo para diagnóstico, sino que estamos en un paciente que está en un momento que va a estar en un procedimiento quirúrgico y que hay ciertas estructuras que están en riesgo y yo debo de saber qué estructuras van a estar y cómo puedo saber que esas estructuras pueden dañarse. Entonces, hay muchos nervios donde podemos nosotros realizar los estímulos. Mediano, cubital, safeno, peroneo, nervio posterior, tibial posterior, radial. ¿Y de qué depende? De cuál va a ser el abordaje que va a tener mi cirujano, cuáles van a ser los segmentos que va a hacer, que va a estar trabajando mi médico, mi cirujano. Lo que siempre les digo a los residentes que van conmigo, lo que yo no monitorizo, no puedo decir si está bien o está mal. Si están haciendo un abordaje C8, T1, yo estoy monitorizando un nervio con raíces más altas, si llega a haber un daño, yo no lo voy a poder detectar. Entonces, eso es lo primero. Igual, ahorita con los nuevos o con las diferentes abordajes que se están haciendo, tenemos que saber que podemos monitorizar ramas más altas en caso de columna lumbar, no solo quedarnos con el nervio tibial, porque nos vamos a quedar muy cortos con las raíces que vamos a estar nosotros monitorizando, sino que también hay ramas sensitivas, por ejemplo, el safeno, que es rama del femoral, que nos va a llevar a raíces también más altas. Los potenciales somatosensoriales son muy sensibles a la isquemia. Sí es cierto, ahorita en los abordajes laterales podemos estimular mediante electromiografía evocada a la entrada, pero los nervios o este tipo de estímulos no detectan cambios por compresión o por distracción como los puede hacer los somatosensoriales. Son muy sensibles a la isquemia. ¿Y dónde podemos tener isquemia? Desde el procedimiento quirúrgico hasta la posición. Nuestros pacientes están en riesgo de lesiones por posición en cirugías de columna, ya sea en prono, desde la posición del Superman, hasta
las posiciones en decúbito supino hasta en las posiciones en decúbito lateral. Entonces, también podemos monitorizar esta vía o algún riesgo de lesión por posición mediante el uso de potenciales somatosensoriales y obviamente conociendo en qué posición va a estar mi paciente y qué nervios están en riesgo. Antes me decían, bueno, si es un riesgo inherente que pueda tener el paciente por estar en prono, que se lesione el nervio cubital o que se lesione el plexo braquial. Sí es cierto, pero si ya hay herramientas, ¿por qué no podemos implementarlas también? Ya empiezan a verse estudios donde en cirugías de columna también hacen la monitorización de nervios de extremidades superiores para ver qué cambios hay por la posición. También los abordajes, como les decía, los potenciales somatosensoriales son muy sensibles a la isquemia. ¿Qué pasa en los abordajes anteriores? Igual dices, no estoy todavía, ni siquiera llego al disco, no estoy en la raíz, pero el abordaje anterior tienes la aorta y las ilíacas, que si al momento del retractor puede haber un espasmo, puede haber una disminución, puede haber isquemia y podemos tener cambios en los potenciales somatosensoriales de nervio tibial y eso puede ser también un aviso. En los abordajes laterales, el nervio safeno, que nos puede detectar complicaciones justo también con la apertura de los retractores. Un cambio en la amplitud, un cambio en la latencia, bueno, podemos estarlo monitorizando y tener esta retroalimentación con nuestro cirujano para decirle que llevas tanto tiempo de retracción y empiezo a tener cambios en los potenciales y ya se toma la decisión si se cierran, si se esperan o si continúan. ¿Cuáles son los criterios de alarma de los potenciales? Bueno, les decía amplitud, latencia y también va a depender de mucho de qué tan replicables son tus potenciales, ¿no? Aquí también, pues, viene en juego la experiencia, el conocimiento. Los criterios de alarma, yo creo que con muchas cosas en medicina, tienen que ver con un contexto clínico. Yo puedo ver que mis amplitudes disminuyen, pero tengo que darle un significado clínico a esa amplitud. ¿Por qué? Porque el paciente puede ser de que le hayan pasado algo de anestesia, puede ser que es hipotenso, no necesariamente por la parte quirúrgica, entonces yo tengo que siempre darle un significado clínico. Y esa es la importancia de un monitoreo en tiempo real, que vas siguiendo los pasos de la cirugía, que estás de acuerdo a los parámetros hemodinámicos del paciente para poder darle un significado a esos cambios. Electromiografía libre, otra vez algo que utilizamos mucho, estás estimulando, hay irritación. Bueno, ¿qué es la electromiografía libre? Pues es una activación de unidades motoras cuando algo estimula el nervio. Hay una despolarización del nervio y se activa. En todas las cirugías podemos tener con una manipulación leve, ciertos brotes de actividad muscular que también nosotros ya debemos estar familiarizados cuando pueden ocurrir y que probablemente van a ocurrir porque tienen que llegar a esas estructuras. Cuando nos preocupamos, cuando esas irritaciones empiezan a ser continuas y están relacionadas con alguna manipulación. Obviamente, entre mayor frecuencia y mayor amplitud de estas descargas, mayor riesgo tenemos de que se esté dañando alguna estructura. La electromiografía libre tiene alta sensibilidad, baja especificidad, pero en este caso nos conviene, es preferible decirle al cirujano, ¿sabes qué? Hay un acercamiento, está cerca de una raíz o alguna manipulación para evitar que continúe un daño o que haya un mayor daño. Lo que se comentaba hace rato, lo malo de la electromiografía es que si se llevan el nervio, no lo podemos saber, solamente con la electromiografía libre, porque podemos seguir teniendo un estímulo si nosotros estimulamos de forma distal el nervio. Por eso la electromiografía libre siempre tiene que ir acompañada de otras modalidades. Por eso, si nosotros llegamos a tener una descarga o una irritación fuerte, nosotros tenemos que complementar esa irritación con alguna otra modalidad que nos pueda decir si hubo un daño o no hubo un daño durante esa manipulación. Por eso también, como comentaban, esa interacción entre el equipo quirúrgico de, oye, ¿sabes qué? Déjame darle unos potenciales porque vi que hubo mucha irritación, déjame ver que no hubo una repercusión sobre esa manipulación. La electromiografía evocada, que también nos ayuda tanto para el mapeo de estructuras anatómicas como para evaluar la colocación de los tornillos. Tiene alta sensibilidad y especificidad. Aquí, en cuanto a la intensidad para estimular los tornillos, está un poco controvertida como todo,
Lo cierto es que muchos estudios nos dicen que abajo de 8 miliamperes tenemos seguridad de que nuestro tornillo no está en el canal, pero hay otros estudios donde se ha hecho con tomografía, donde utilizan amperajes más altos. Sí es cierto, que sea menos de 8 significa que mi tornillo no se metió al canal, pero no estamos contando de que también pudo haber fracturado parte de la cortical y que se pudo haber ido a lateral o que pudo haber tenido otra dirección. Por eso, algunos utilizan intensidades más altas, hasta 15 miliamperes, y otra cosa importante, 5 miliamperes, 8 miliamperes es respuesta en una raíz sana. Muchos de los pacientes donde se hace la estimulación ya tienen un daño axonal y probablemente no respondan a esas intensidades. Entonces, por eso, un margen de seguridad un poquito más alto por esas raíces que ya tienen un daño crónico. Bueno, los famosísimos potenciales evocados motores, que nos va a evaluar tractos corticoespinales, corticobulbares, y es una vía que va desde corteza motora, vía subcortical, tracto lateral, plexos, raíces y hasta el músculo. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cosa que me altere esto me va a alterar mis potenciales motores. Por eso son tan sensibles a la anestesia, a los relajantes musculares, a la posición. Entonces, tenemos que llevar un buen control para poder saber que nuestras respuestas, ¿por qué se están modificando? Tenemos dos tipos de respuestas que podemos captar de los potenciales evocados motores, las que son directamente axonales, que se utilizan mediante el electrodo de la onda D, y los miogénicos, que son los que nosotros colocamos con las agujas, que son las respuestas de los músculos. Los potenciales evocados motores, como les decía, de toda esta vía, por eso son tan sensibles a todos, son muy, muy delicados. Los afecta la anestesia, los afecta en qué momento tomamos nuestro registro, los afecta cuánto tiempo llevamos de cirugía. No es lo mismo unos potenciales a las 2 horas que después de 8 horas de cirugía. Va a haber una disminución esperada, tanto por los cambios hemodinámicos como por el efecto anestésico. Por ejemplo, en esta cirugía empezó 16-27 y en lo que empezaba no se podían obtener registros basales hasta casi 1 hora y media después, cuando se hizo un cambio anestésico, cuando fueron varios factores. Entonces, si yo obviamente hago una comparación de mi registro basal a las 5 de la tarde, con hubo un cambio, pero no necesariamente por la manipulación quirúrgica. La temperatura nos afecta, la hipocapnia, el hematocrito, el sangrado, la presión, todo eso nos va a afectar a los potenciales motores. ¿Okay? Por ejemplo, en esta teníamos potenciales motores bonitos y de repente aquí disminuyeron. ¿Por qué? Porque mi media se fue a 40. Entonces, también hubo un cambio. Obviamente, si la media sube, mis potenciales suben y no necesariamente por la parte quirúrgica. Depende también de la técnica, hay diferentes montajes que podemos utilizar, hay diferentes parámetros de estimulación que pueden variar desde la duración del estímulo, número de estímulos, intensidad, qué músculos estoy monitorizando. Hay muchos músculos que podemos, y todo eso depende también de las técnicas. Entonces, a lo que voy es que los potenciales motores son los que tienen mayor sensibilidad y especificidad ante los cambios motores, pero también son los que se ven más afectados. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos factores para nosotros poder atribuir algún cambio directamente con la cirugía. ¿Okay? Otra cosa, también hay algunos estudios que se han hecho en ratitas donde de acuerdo al tipo de cambio, si se afectan más los somatosensoriales o los motores, dependiendo del tipo de daño que hubo a nivel de la médula, si fue en contusión, si fue distracción. El electrodo epidural, que se utiliza en cirugías donde está involucrada la médula espinal, arriba de T10 es donde están involucradas. Y los criterios de alarma de los motores también no están bien definidos. Hay también mucha controversia. Hay de los que dicen todo o nada, están o no están, 50-60% de disminución de la amplitud, tengo que subir mis parámetros de estimulación o cambio en la morfología. Lo cierto es que todo esto tiene que ir en un contexto clínico. Si yo tengo
un paciente estable, una anestesia estable, he estado manejando potenciales o respuestas estables durante toda mi cirugía y de repente al momento en que meten un tornillo se caen mis potenciales, como que, ¿cuál es el factor que afectó, no? En cambio, sí, tengo un paciente donde de repente se despierta, se baja, no está en buen plano anestésico, de repente no he tenido buenas respuestas porque he tenido problemas técnicos, tampoco puede ser tan fiel a mis cambios en las amplitudes. ¿Y qué más? Y creo que ya. Y bueno, que es cierto, hay muchos falsos positivos, pero donde sí definitivamente está reportado, si no tengo cambios en mi monitoreo, tiene un buen valor predictivo negativo. O sea, si mi monitoreo está bien, mi paciente va a salir bien. Si pasó algo en el monitoreo, tengo que checar, tengo que darle ese contexto, pero mientras todo esté bien, el paciente va a estar bien. Y bueno, las guías también, qué es lo que pasa cuando hay cambios o cuando se dan unas alarmas, pues tenemos que hacer todo un algoritmo, ¿no? Desde el cirujano ver qué fue lo que pasó, el anestesiólogo y el neurofisiólogo estar checando. Y creo que ya, rápido para terminar. Listo.